La sede mundial de las instituciones gnósticas presenta con mucho gusto la conferencia ¿Qué es Gnosis? La historia de la Gnosis es tan antigua como la humanidad. La etimología griega de la palabra Gnosis significa conocimiento. Gnosis ha florecido en las más antiguas civilizaciones de la humanidad, como los asirio-babilónicos, los persas, egipcios, chinos, griegos, druidas, hindúes, mayas, aztecas, incas, taironas, chicchas, etc. La Gnosis como escuela de misterios siempre fue el privilegio de una pequeña élite de sabios que cultivaron en secreto su estudio y práctica. Recordemos que los sacerdotes del Egipto milenario tenían un idioma hierático para que los demás no conocieran su sagrada filosofía. Al igual que el gran maestro de maestros Jesucristo, en la Biblia daba sus enseñanzas en parábolas, y al ser cuestionado por uno de sus discípulos de por qué a ellos les hablaba con toda claridad y a la humanidad en general enseñaba con parábolas, el maestro respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Lucas capítulo 8, versículo 9 y 10 del Nuevo Testamento. Los maestros gnósticos y sus discípulos predicaron las enseñanzas gnóstico-cristianas en los patios empedrados de Jerusalén, en Alejandría, en Asia Menor, en la augusta Roma de los Césares, donde llevaban a la práctica los sagrados postulados enseñados por el divino Redentor de la humanidad, el gran Maestro Jesús Cristo, y fue justamente en esos mismos lugares donde florecieron importantes escuelas gnósticas que marcarían el inicio de la era cristiana, y que se verían enriquecidas por las enseñanzas de los apóstoles y discípulos del divino Maestro. La autognosis es la revelación auténtica, es el conocimiento inspirado, el destello de genialidad, la sabiduría intuitiva de verdades cósmicas, las experiencias místicas profundas. La autognosis no tiene nada que ver con los razonamientos subjetivos basados en los datos sensoriales, es decir, experimentados por los sentidos sensoriales externos. Mientras que la gnosis nos instruye en los misterios divinos, la autognosis, en tanto que es un proceso muy íntimo del ser, permite al que no lo ha desarrollado explicar estos misterios. Recordemos la frase que está escrita en el pórtico del templo de Delfos en Grecia: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Toma todo su sentido a la luz de la autognosis en una primera etapa. Entonces es necesario recibir la gnosis exteriormente con el fin de que un día el ser humano se despierte y se convierta en una fuente viva de ella. Platón decía muy justamente al respecto que el conocimiento consiste sobre todo en dejar salir la luz que hay en nosotros, más que en abrir las puertas para que entre lo que está afuera. La eterna gnosis se fundamenta en los 4 pilares del conocimiento, que son ciencia, arte, filosofía y religión. En ciencia enseña a sus estudiantes los profundos misterios de la naturaleza y del cosmos, los misterios de la vida y de la muerte, y la reencarnación. También da las herramientas precisas para poder comprobar por sí mismos que no es la primera vez que venimos al mundo material, y que el alma se reviste de diversos cuerpos humanos para aprender con la experiencia, y que algunos traumas o miedos que tenemos los seres humanos están relacionados con eventos que marcaron una existencia anterior. Comprendiendo, podemos superar estos eventos del pasado. Estudiamos nuestras posibilidades adormecidas. La gnosis enseña el desarrollo de los 7 chakras o poderes del alma
que al desarrollarlos abren las puertas a un mundo mágico de conocimientos y poderes como la telepatía, la clarividencia, la intuición, el oído oculto, la comprensión de los grandes enigmas de la humanidad, etc. Dentro de los estudios gnósticos, la ciencia enseña las claves de la meditación, la relajación, la clave para las salidas en cuerpo astral, para visitar la eternidad y a nuestros parientes que han traspasado el umbral de la muerte, y más aún investigar por nosotros mismos los grandes enigmas y misterios de la humanidad. El arte nos permite estudiar y descifrar las sagradas enseñanzas que plasmaron en sus estelas, monolitos, ceramios y leyendas los sabios maestros de las culturas antiguas. Nos valemos para ello de las claves que nos legaran los sagrados maestros Litelantes y Samael Aun Weor, por medio de la antropología gnóstica, que es una antropología psicoanalítica. También escuchando las maravillosas melodías de los grandes maestros de la música clásica, bien sea para armonizar una meditación o para una regresión de vidas pasadas, al igual que para elevar nuestra mística en nuestras oraciones o plegarias a Dios Todopoderoso, o mejorar nuestro estado de ánimo. Por medio del arte, estudiamos la belleza de las grandes obras de la literatura universal como la Odisea, la Divina Comedia, la Ilíada, la Eneida, las Mil y Una Noches, el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia, y con las claves de la simbología universal podemos extraer las ocultas enseñanzas allí plasmadas. La filosofía es una palabra griega cuya etimología traduce filo, amor, sofía, sabiduría, o sea, amor por la sabiduría. Filosofía estudia al ser humano y su forma de pensar, así como sus diferentes tendencias de acuerdo a su nivel de ser, y proporciona las claves para el conocimiento de sí mismos. Con ayuda de la filosofía, la eterna gnosis nos enseña las claves para estudiar la raíz de nuestros defectos de carácter, hábitos o traumas, que son la causa de todos nuestros temores, sufrimientos y molestias en la vida. Aprenderemos a conocer el origen de nuestros pensamientos, la raíz de nuestros defectos de carácter y cómo eliminarlos para así desarrollar las virtudes del alma, que serán las bases para el cambio positivo en nuestra vida. Si observamos nosotros, los seres humanos, tenemos gran habilidad para señalar los errores de los demás, pero no podemos ver nuestros propios defectos, y esto nos imposibilita para realizar nuestros más ansiados proyectos de superación personal. Recordemos que en la Biblia el gran Maestro Jesús Cristo afirmó: no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienes en el propio. En síntesis, la filosofía responde a las grandes interrogantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? La mística o religión viene de la palabra griega religare, cuya etimología es volver a unir al hombre con su principio creador, que es Dios. La mística es la inspiración emocional, moral y estética en la búsqueda de Dios, de la verdad y de la unión con el ser divino. En el gnosticismo se estudia la religiosidad de forma muy profunda. Sabemos que para conquistar el cielo o paraíso hay que desterrar de nuestro universo interior al yo pecador, que es la suma de nuestros errores o defectos humanos que hacen amarga la existencia, y así buscamos desarrollar con ello las virtudes del alma que nos permiten despertar la conciencia y conquistar el paraíso o la felicidad. En otras palabras, si aspiramos a ingresar al cielo después de la muerte, es necesario conquistar el cielo en nuestro universo interior en vida. El gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo, auténtica espiritualidad de fondo,
desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y prácticas propias y con las claves precisas para la interpretación de los símbolos mitológicos universales. Los códices maya o nahuas, papiros egipcios, ladrillos asirio-babilónicos, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc., ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. La gnosis fue enseñada y practicada en las culturas antiguas y ha sido la base de toda auténtica religión. En la antigua Jerusalén, la tierra querida de los profetas, fue predicada en los sermones del divino Rabí de Galilea, el Maestro Jesús Cristo. Los primitivos cristianos fueron gnósticos. La gnosis fue llevada por Pablo de Tarso y los discípulos del Gran Maestro y los discípulos de sus discípulos a Roma, Grecia, Alejandría y el Asia Menor. La gnosis como base de las más grandes religiones es un funcionalismo de la conciencia y ha llegado a la humanidad para ayudarle en su búsqueda de la verdad y de la divinidad. De ella habló el Cristo Jesús en la parábola del sembrador, y decía el Maestro: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 1, 23. La interpretación es que la palabra, o sea la gnosis, llega cual semilla a las personas, y cada uno la recibe de acuerdo a su forma de ser interior. Una parte cayó a la orilla del camino. Vinieron las aves y las devoraron. Significa que los pensamientos materialistas o personas que tienen petrificada la mente y que no permiten que llegue a ellos la sabiduría de lo divinal. Otras cayeron en pedregales donde no había mucha tierra y brotaron al instante por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y como no tenían raíces profundas, se secaron. Esto es cuando la enseñanza llega a personas mitómanas, que creen lo mejor de sí y llenos de fanatismos extremos, tienen la creencia que encarnar la sabiduría es muy fácil, y en poco tiempo se declaran maestros, restauradores de la divina gnosis y grandes señores de sabiduría sin tener la conciencia ni la iniciación correspondiente. Por ello nuestro Señor Jesucristo afirmaba en la Biblia: ciegos guías de ciegos, todos van a caer al abismo. Es por esto que en los albores de la era cristiana, al igual que en los tiempos actuales, han aparecido siniestros personajes que, buscando conocer la verdad de una forma rápida, se han alejado del camino de la gnosis y han creado sectas que no tienen nada de la esencia real de la gnosis, solamente el nombre que profanan tristemente. Recordemos que en la Biblia el gran maestro de perfecciones, el Señor Jesús Cristo, afirmó: no deis lo sagrado a los perros, porque lo convierten en un montón de estiércol. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Es cuando la enseñanza cae en personas llenas de conflictos internos, de marañas mentales y preconceptos, y que siempre lo están criticando todo, que tergiversan la verdad, y al no tener la capacidad ni fuerza de voluntad para seguir el camino de la luz o para comprobar por sí mismos los misterios sagrados, se convierten en detractores y bufones que critican a los maestros que les dieron la enseñanza y se burlan de lo que desconocen, ridiculizan lo que no entienden. Dice en la Biblia: aún otras cayeron sobre la tierra excelente y daban fruto cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Estas son personas sencillas, con una mente más amplia, que poseen la experiencia directa de la verdad mediante la práctica de los postulados estudiados y enseñados por los maestros de sabiduría
y dan buen fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. El gnosticismo fue conservado siempre en secreto por lo valioso de sus postulados, pero en momentos en que la humanidad se acerca a los tiempos difíciles apocalípticos, la gnosis aparece públicamente para enseñar el camino del despertar de la conciencia y del cambio interior. En los tiempos modernos han venido a despertar la inquietud espiritual de la humanidad grandes maestros como la maestra Elena Petrovna Blavatsky, la gran mártir del siglo XIX, cuya misión fue convencer a los incrédulos, o como el venerable maestro Viracocha, quien en su libro La Iglesia Gnóstica afirma: Gnosis en consecuencia viene a ser como un conocimiento más hondo y más profundo de todas las verdades reveladas dentro del campo religioso, vistas a la luz de esas dos fuentes que se llaman escritura y tradición. Según un iniciado de la Edad Media, es la gnosis una especie de visión intermedia de la verdad, en oposición de la sabiduría adquirida por el estudio. De aquí que el gnóstico sea el poseedor de una revelación clara, precisa y especial de las cosas divinas. Los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, llamados así por ser descubiertos en 1945 en la población egipcia de ese nombre que significa en árabe pueblo de alabanza. Se encontraron 53 textos divididos en 13 códices, datados en el siglo IV, escritos en copto saídico, y los eruditos consideraron que sus originales, de donde fueron transcritos, provienen de los siglos II y III. Estos evangelios han venido a producir, con gran asombro de los estudiosos, una nueva forma de apreciar el cristianismo primitivo. Especialmente se ha revalorado al cristianismo gnóstico por los más destacados historiadores de la religión. Curiosamente, en muchos de ellos aparece el Sagrado Maestro Jesucristo resucitado, dando enseñanza a sus discípulos, y además se exalta la figura femenina, como en el Evangelio de María Magdalena, situación que pudo haber incomodado a los padres de la Iglesia Ortodoxa, cual es el caso de San Jerónimo, autor de la Vulgata, o sea, la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento traducidos al latín vulgar, quien calificó a algunos de ellos como apócrifos, que viene del griego apócrifos, oculto, secreto, vocablo que a partir de entonces empezó a cambiar su semántica para utilizarse actualmente en el sentido de supuesto o falso. No es ninguna novedad en la tradición judeo-cristiana la existencia de evangelios considerados no oficiales por los ortodoxos, cual es el caso del Evangelio hebreo de Enoch, que relata las extraordinarias experiencias místicas del rabino Yismael en los distintos planos celestiales. Es un hecho histórico que los gnósticos fueron los primeros teólogos del cristianismo, quienes aplicaron la filosofía griega a esta novedosa corriente religiosa. Pero los evangelios gnósticos van más allá de la teología o la filosofía. Atañen realmente a la iluminación crística y a la experiencia mística directa, pues sin estas herramientas sagradas se dificulta su comprensión. El primer evangelio gnóstico que fue conocido en la época moderna es el Pistis Sophia, que significa en griego fe y sabiduría, cuyo texto en copto está conservado en el Museo Británico y fue descubierto a fines del siglo XVIII. Este libro ha sido llamado la Biblia Gnóstica. Si desea estudiar Gnosis, está cordialmente invitado o invitada a nuestras conferencias presenciales. Puede asistir a nuestras salas de conferencias, cuyas direcciones encontrará en nuestras páginas web. Igualmente, le ofrecemos nuestro ciclo de conferencias
en nuestras aulas virtuales todos los días de la semana. Estas conferencias son totalmente gratuitas. A nombre de la Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas y de sus instituciones, Iglisao, la Iglesia y la Institución Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, y Ollantaytamá, Movimiento Gnóstico de Antropología, agradecemos por su fina atención. Habló para ustedes Gabriel Ignacio Muñoz.